Estamos hablando de política con Daniel Míguez en esta mañana, una semana, ¿no?, que está llegando a su término con un contenido político muy fuerte, y faltaba completar el futuro gabinete de Macri, ¿no?, con algunos nombres conocidos o apellidos reconocibles como Triaca, por ejemplo. Claro, el ministro de Trabajo que va a asumir el 10 de diciembre con el presidente de la Nación. Era el único ministro que faltaba designar. Ahí había designado ya todo el gabinete y faltaba Triaca, porque había mucha disputa con eso. El primero que había pensado Macri fue en Lawson, un ejecutivo de Arcor que pertenecía al masismo. Massa se enojó con Macri porque creía que le estaba sacando un dirigente sin haberlo consultado. Eso, para no generar ese conflicto, Macri decidió finalmente poner a Triaca. Ahora el que se enojó fue Moyano, que no quería a Triaca. Bueno, pero finalmente el hijo del sindicalista Jorge Triaca, el homónimo, su padre, que fue secretario general de la CGT y fue ministro de Trabajo de Menem, ahora ocupa el mismo cargo que había ocupado el padre, ministro de Trabajo. Hubo otras designaciones para completar el gabinete. Carlos Melconian, un economista muy reconocido, fue economista durante la dictadura y durante el gobierno de Menem, ahora va al Banco Nación. Muchos pensaban que podía ser el ministro de Economía, sí, pero finalmente ese cargo fue para Prat Gay. No tiene, para el público, ¿no? Históricamente los que estuvieron al frente del Banco Nación no tienen un perfil alto, pero en este caso Melconian es muy conocido. Claro, hay algunos que sostienen que es como un ministro de Economía potencialmente de reemplazo. Si en algún momento Prat Gay tiene que dejar ese lugar, muchos piensan que su sucesor va a ser Melconian. Y tenía esta duda esta mañana, no sé, por ahí se lo tenía que preguntar más a un economista, pero ¿qué tiene más peso, un titular de Banco Nación o el titular del Banco Central? Para la economía, ¿no? Para mí el del Banco Central. Para mí el del Banco Central, y sobre todo en este contexto de falta de dólares, de emisión excesiva. Bueno, en ese contexto, especialmente el del Banco Central. Por las reservas y demás. Exactamente, la baja reserva y la ausencia de divisas, que es uno de los principales problemas que afrontó el kirchnerismo y que va a tener que afrontar Macri, sobre todo. Sí, sobre todo que está decidido a salir del cepo. Claro, exactamente, al liberar el dólar, bueno, la gente se supone que va a salir a comprar los dólares a precio oficial y si esos dólares no están, podría generarse un problema. Sí, el del Banco Central, sin duda. Después hubo otras designaciones, como Isela Constantini, la presidenta de General Motors, que va a ir a Aerolíneas Argentinas, presidenta de Aerolíneas Argentinas. También Eugenio Bursaco fue designado viceministro de Seguridad, la ministra es Patricia Bullrich, y finalmente Carlos Regazzoni va a ir al PAMI, el hijo del escultor y artista plástico tan reconocido, que Regazzoni había sido candidato a intendente en el Almirante Brown, perdió esa intendencia y ahora va al PAMI. Con esto completa prácticamente todo el gabinete de los principales casilleros de los cargos más importantes Mauricio Macri. Sí, hasta ahí los cargos que él puede elegir, pero están esos cargos que tienen estabilidad más allá del cambio de gobierno, tienen mandato hasta más allá de los límites del 10 de diciembre próximo y que va a plantear una disputa, ¿no? Por ejemplo, el titular del Central, Vanoli, Gils Carbó en Procuraduría, bueno. Claro, justamente vos hablabas del Banco Central y hablábamos de la importancia de ese cargo. Y por supuesto el macrismo quiere que Alejandro Vanoli renuncie, deje ese lugar que seguramente será para Sturzenegger si Vanoli renuncia. El tema es que tiene estabilidad hasta el 2016, Vanoli, y no quiere renunciar. En la misma situación está Martín Sabatella en el AFCA, y también está la Procuradora General Alejandra Gil Carbó, y por último Tristán Bauer al frente de Radio y Televisión Argentina. ¿Hasta dónde estos cargos son políticos o son cargos de carrera? No, son todos cargos políticos, son todos cargos políticos. Lo que pasa es que tienen distinto estatus jurídico. Si bien a los cuatro los avalan leyes específicas que dice que sus nombramientos son de 4 años y por lo tanto desde que fueron nombrados exceden el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y se adentran en el gobierno
de Macri, no tienen la misma situación. Gil Carbó, por ejemplo, para destituirla tiene, porque necesitó su aprobación, el voto del Congreso y del Senado específicamente. Por lo tanto, la tiene que destituir el Senado, donde el peronismo tiene absoluta mayoría, cosa que es muy difícil que Gil Carbó deje ese cargo. Distinto es lo de Tristan Bauer, porque si bien la ley de medios da al presidente de RTA ese mandato, fue designado por decreto. Así que muchos creen que bastaría un decreto de Macri destituyéndolo y designando a su sucesor, que sería Hernán Lombardi, el actual ministro de Cultura del gobierno de la ciudad, para reemplazarlo. Lo que pasa es que lo que quiere Macri es que se vaya bien, no tener que recurrir a esto, por ejemplo, en el caso del decreto. Mira, se habla un que poco de renuncie. conflicto, Claro. pero es un foco de conflicto que la verdad no suma demasiado, porque ya lo habíamos tenido con el tema de Redrado, cuando no se quería ir del central y demás, que es una situación insostenible que en algún punto después tiene una resolución. Exactamente, porque y no pueden aparte, convivir. en el Banco Central se da una paradoja que para los analistas políticos es muy particular, porque por las posiciones políticas que sostuvieron el peronismo y el macrismo respecto a ese cargo. El peronismo y el Frente para la Victoria en particular siempre dijeron el presidente del Banco Central es un cargo político y es un funcionario que tiene que estar en consonancia con las políticas económicas del gobierno. Ahora dice que tiene que seguir, o sea, contradiciendo un poco su postura, ¿no? Si debería ser un funcionario que responda a las políticas económicas del gobierno, lo razonable sería que renuncie y que lo reemplace alguien que esté en consonancia con Macri. Pero la paradoja también se da del otro lado, porque Macri siempre sostuvo que el presidente del Banco Central tiene que ser independiente del gobierno, que no tiene que estar alineado con el gobierno. Eso era lo que criticaba Navanoli. Pero ahora también se da la paradoja que pide que renuncie para poner un funcionario de él, ¿no? Los dos cambian la postura que tuvieron históricamente, uno para sostenerlo y otro para voltearlo. Y bueno, O sea, esa en paradoja. definitiva, Cosas de la política, ¿no? Y la política cambia, ¿no? Es dinámica. Exactamente. Mira, hay un tuit muy importante a esta hora que tiene que ver con un encuentro muy importante. Y es lo que tuiteó hace un ratito Marcos Peña, que está entrando a la Casa de Gobierno para encontrarse con Aníbal Fernández. Ya están reunidos Ya en están este reunidos. momento. Están reunidos Marcos Peña con Aníbal Fernández. Había habido un encontronazo. Sí. Ya Aníbal Fernández lo había invitado. Marcos Peña en un principio no había querido ir. Parece que ahora afortunadamente limaron esa situación para poder facilitar la transición, ¿no? Que en algunos ministerios y en muchas áreas del gobierno se está dando fluidamente, donde se están reuniendo el ministro Randazzo, por ejemplo. Randazzo, Alberto Silieni en Educación, varios ministros que están reuniéndose con su sucesor para hacer una transición bien ordenada y otros donde hay más dificultades. Sí, Una ahí de las está el tuit, dificultades, ahí está el Twitter de Marcos Peña, exactamente. Ajá. Bueno, esto es cuando saludable, entraba ¿no? al despacho de Aníbal Fernández en la Casa Rosada. Esto es saludable, exactamente, porque no hay nada mejor que una transición ordenada, sobre todo en un periodo tan corto como el que fue del balotaje a la asunción del presidente. Fueron muy pocos días, lo que hace que esa transición tiene que ser acelerada necesariamente. Bueno, estamos sobre la hora 9. Gracias, Daniel. Por favor.